Imagina por un momento que estás teniendo un día difícil. La carga de trabajo es abrumadora, tienes preocupaciones personales, tal vez incluso un pequeño conflicto con alguien cercano. Sientes ansiedad, tristeza, estrés y quizás hasta llegas a pensar que podrías estar perdiendo el control. Pero, en lugar de simplemente vivir esa experiencia, los consejos que te dan tus amigos cercanos son: deberías ir al psiquiatra, tal vez necesitas medicación. ¿Por qué esa reacción? ¿Acaso el malestar emocional es tan peligroso que debe ser tratado como una patología? ¿Qué sucede cuando lo que sentimos se convierte en una etiqueta diagnóstica? Hoy vamos a explorar un tema que es crucial en la sociedad actual: la psicopatologización. Pero antes de entrar en el fondo de este tema, te invito a que reflexionemos juntos sobre qué significa realmente este concepto. La psicopatologización es un término que se refiere al proceso por el cual se etiquetan o diagnostican ciertas emociones, comportamientos o pensamientos humanos que podrían ser respuestas naturales o adaptativas, como trastornos mentales o patologías. En otras palabras y de manera sencilla, es cuando lo que sentimos o hacemos se convierte en una enfermedad que debe ser tratada. Este fenómeno está cada vez más presente en nuestra sociedad, donde el malestar emocional, el estrés e incluso las reacciones naturales a los desafíos de la vida se interpretan como disfunciones que deben ser corregidas por un fármaco. Ahora, tal vez te estés preguntando, ¿por qué estamos hablando de esto? ¿Acaso la psicología o la psiquiatría no tienen un papel importante en ayudar a las personas a lidiar con su malestar emocional? Claro que sí, la psicología tiene un valor fundamental al igual que la psiquiatría, pero el problema comienza cuando confundimos lo que es una reacción humana legítima con un trastorno que necesita tratamiento inmediato. Con esto abrimos la siguiente pregunta: ¿por qué la psicopatologización es tan común hoy en día? Vivimos en una sociedad que cada vez está más obsesionada con la eficiencia y el bienestar. La felicidad se ha convertido casi en un mandato social, como si fuera una obligación. En lugar de aceptar la diversidad de experiencias emocionales que todos atravesamos, se nos ha enseñado que el sufrimiento es algo anómalo, algo negativo que debe ser solucionado lo más rápido posible. Vivimos rodeados de una constante sobrecarga de información y de expectativas irreales de productividad. El estrés, la ansiedad, las emociones fluctuantes, las rupturas amorosas, la soledad, todo esto se ha patologizado. Pero, ¿qué significa esto realmente? Es posible que lo que llamamos trastornos sean, en muchos casos, reacciones naturales ante los desafíos de la vida. Pues bien, vivimos en un mundo donde se nos enseña que el malestar psicológico debe ser curado. Este enfoque no solo lleva a una medicalización excesiva de las emociones, sino que también minimiza la importancia de procesos humanos naturales y necesarios. Por ejemplo, en nuestra sociedad, la tristeza prolongada o el duelo por la muerte de un ser querido, que son reacciones humanas profundamente naturales y normales, a menudo se ven como síntomas de una enfermedad mental. Si miramos las estadísticas, podemos ver un aumento alarmante en los diagnósticos de trastornos como la depresión y la ansiedad. Inclusive, según la OMS, una de cada 8 personas tiene un trastorno mental. Esto nos deja la siguiente duda: ¿es realmente un trastorno el simple hecho de experimentar tristeza tras una pérdida? Las personas que enfrentan dificultades emocionales a menudo son empujadas rápidamente hacia un diagnóstico y un tratamiento, sin que se les dé espacio para reflexionar sobre sus emociones de forma profunda. Esta tendencia a medicalizar las emociones ha generado una dependencia creciente en los tratamientos farmacológicos y la psicoterapia estándar, que si bien son útiles en muchos casos, no siempre son la respuesta adecuada a un malestar legítimo. El filósofo existencialista Jean-Paul Sartre afirmaba que el hombre está condenado a ser libre. Esta libertad implica que debemos enfrentar la vida con todas sus complejidades y sufrimientos de manera autónoma y responsable. ¿Qué pasa entonces con la psicopatologización? En lugar de vivir nuestras emociones como experiencias humanas que nos permiten crecer, reflexionar y aprender, se nos dice que debemos curarlas. Sartre argumentaba que el sufrimiento es inherente a la condición humana y que es a través del dolor que podemos encontrar un significado. De hecho, las experiencias dolorosas como la tristeza, el miedo o la frustración son señales de que estamos comprometidos con nuestra vida y nuestras decisiones. Y si el sufrimiento no fuera un enemigo que debe eliminarse, sino una parte esencial de nuestro proceso de crecimiento y autocomprensión,
Ahora bien, reconociendo algunos ejemplos que permitan reconocer qué es esto de la psicopatologización, uno de los más comunes ocurre cuando se diagnostican problemas de salud mental, por ejemplo, a niños que muestran comportamientos problemáticos. ¿Qué pasa cuando un niño actúa de manera hiperactiva o agresiva? En lugar de investigar el contexto familiar, escolar o social en el que se desarrolla esta conducta, se les diagnostica rápidamente con trastornos como el TDAH, problemas de conducta, trastornos disruptivos, entre otros. Pero, ¿estamos realmente entendiendo las causas profundas de su malestar? ¿O simplemente lo estamos etiquetando de forma rápida y fácil? Otro ejemplo frecuente es el de los adultos, que atraviesan periodos de ansiedad debido a depresiones laborales o familiares. ¿Es necesario recurrir a una etiqueta patológica cada vez que alguien experimenta estrés? ¿Es necesario medicar a esta persona para que logre lidiar con estos conflictos del día a día? En muchos casos, las personas pueden experimentar esos episodios de ansiedad como una respuesta adaptativa a situaciones estresantes y no necesariamente como una enfermedad mental que debe ser medicada. Hoy en día estamos tan acostumbrados a ver las emociones y los comportamientos humanos a través de la lente de los trastornos que comenzamos a perder la capacidad de ver la riqueza y la complejidad de la experiencia humana. Vivimos en una era donde todo puede ser diagnosticado y cada emoción, cada comportamiento, cada pensamiento tiene una etiqueta asociada. ¿Es este el camino correcto? ¿Estamos ayudando a las personas a superar sus dificultades emocionales o simplemente las estamos reduciendo a diagnósticos y etiquetas que la deshumanizan? En lugar de mirar los síntomas y diagnósticos, deberíamos empezar a preguntarnos ¿qué está pasando en la vida de esa persona? ¿Qué experiencias están moldeando sus emociones y su bienestar? En lugar de mirar los síntomas y diagnósticos, deberíamos empezar a preguntarnos ¿qué está pasando en la vida de esa persona? ¿Qué experiencias están moldeando sus emociones, su vida en general? Tal vez, en lugar de buscar una solución rápida, deberíamos crear un espacio para escuchar al otro, para comprender dentro de su individualidad qué es lo que piensa, qué es lo que lo transforma. La depresión para este sujeto no debería significar lo mismo para otro. Somos seres completamente distintos. La psicopatologización no es inherentemente mala. En algunos casos puede ser necesaria, pero el problema surge cuando se convierte en la respuesta automática a todo malestar emocional, sin darnos tiempo para reflexionar sobre las complejidades de nuestras experiencias. Necesitamos aprender a reconocer la riqueza de nuestras emociones, de nuestro psiquismo, y ver el sufrimiento no como un enemigo, sino como una oportunidad para crecer y comprendernos mejor. Es fundamental que cuestionemos la tendencia de reducir todas las experiencias humanas a diagnósticos y etiquetas. En lugar de ver el dolor y el sufrimiento como algo patológico, podemos empezar a verlos como partes esenciales de nuestra existencia. La psicopatologización no debe ser la primera respuesta ante el malestar. Primero hay que escuchar a ese sujeto que sufre, reconocer por qué sufre. Solo así dejaremos de ver al individuo como un número más y empezaremos a verlos como personas, como sujetos. En última instancia, lo que todos necesitamos es ser escuchados, comprendidos y de cierta forma acompañados en nuestra experiencia humana. Si aprendemos a hacerlo, tal vez podamos vivir en una sociedad donde todo esto sea visto como lo que son, respuestas legítimas y naturales a las complejidades de la vida, no generalizando al depresivo, al ansioso, al bipolar, entre otra cantidad infinita de diagnósticos que van a seguir surgiendo y que surgen día a día. Muchas gracias por acompañarme en este espacio y nos vemos en la próxima.